100 días en el lugar secreto. Jane Edwards. Las prácticas de ritualismo religioso y las enseñanzas de áridos dogmas hacen que el hombre se sienta aburrido y sediento, de manera que busca el camino de regreso a casa, añora llegar al lugar donde mora su presencia. Desafortunadamente, este viaje interno es la ruta menos recorrida y muy pocos han encontrado el camino. 100 días en el lugar secreto. Jane Edwards. El maestro de las historias ha reunido los escritos de 3 místicos cristianos del siglo XVII: Michael Molinos, Madame Guyon, Francois Fenelon. Los escritos de estos maestros de la senda espiritual serán como los faros que dirigen al cansado viajero hacia ese lugar secreto amorosamente creado por el Padre. Los escritos de Molinos, Guyon y Fenelon lo traerán al borde de su propia humanidad, a la vez que lo atraen para que traspase el umbral del mundo donde Dios ha preparado un lugar especial solo para usted. ¿Está usted viviendo en sequedad espiritual? ¿Está perdido en las profundidades de la soledad espiritual? ¿Está deseando tener un momento de realismo espiritual? Entonces, 100 días en el lugar secreto es su salida. Introducción. Son muy raras las ocasiones en que una generación produce una serie de grandes cristianos. Tal vez el único momento de la historia de la Iglesia en el que 4 personas así adquirieron prominencia fue el final del siglo XVII. Una de ellas era Jane Guyon, cuyos escritos son venerados y leídos hoy más que nunca antes. La segunda persona era un amigo suyo, el arzobispo francés Fenelon. La tercera es la única persona cuyos escritos son casi tan populares como los de Jane Guyon. Era un simple siervo de la orden de monjes carmelitas, se llamaba el hermano Lorenzo. Él y Jane Guyon fueron contemporáneos y ambos vivieron en Francia al mismo tiempo, aunque nunca se conocieron. El cuarto no es tan conocido hoy, sin embargo en sus tiempos era mejor conocido que los otros 3 juntos. Se llama Miguel de Molinos. Murió sellado en las mazmorras de una prisión en Roma. Su libro Guía Espiritual quedó virtualmente olvidado, hasta que fue resucitado hace poco tiempo. La calidad de este libro no tiene rival. He aquí una breve mirada a las vidas de las 3 personas cuyos escritos se encuentran en este libro de devoción. Biografías. Francois de Fenelon. Son pocos los cristianos que han sido venerados casi desde el momento que entraron en escena. Uno de ellos es Francois de Fenelon. Aún hoy en la historia de Francia se le honra como uno de los hombres más santos y piadosos que hayan atravesado jamás el escenario de la historia católica romana. Ascendió con rapidez a la categoría de obispo y después a la de arzobispo, en el tiempo en que los hugonotes protestantes franceses fueron obligados a salir de Francia. El rey le dio a Fenelon la responsabilidad de instruir a aquellos protestantes que estuvieran dispuestos a entrar en la Iglesia católica. También se le encomendó el nieto de Luis XIV, heredero del trono, para que lo adiestrara en el caminar espiritual con Jesucristo. Lamentablemente este prometedor joven murió a muy temprana edad. En la historia de Francia llegó un momento en que toda la nación se centraba en 3 personas: 2 arzobispos, Fenelon y Bossuet, y Jane Guyon. Los 2 arzobispos discutían sobre las enseñanzas de Jane Guyon. Trata de imaginarse 2 arzobispos católicos romanos de fines del siglo XVII, debatiéndose en público acerca de una mujer. Si algo así hubiera sucedido en nuestros tiempos, habría llenado los titulares de todos los periódicos y se habría convertido en la historia principal de todo noticiero radial o televisado. Nunca antes había sucedido algo así. La pregunta era muy sencilla. ¿Era Jane Guyon una hereje o era una de las grandes voces espirituales de la Iglesia católica? Más tarde, después que Madame Guyon desapareció en la prisión de la Bastilla, surgieron las cartas de Fenelon como algo sin paralelo por su profundidad espiritual. Nunca se ha dejado de imprimir estas cartas. Su vida y sus virtudes han sido imposibles de agredir. Durante los últimos años del siglo XVII, Bossuet era considerado el Martín Lutero de la Iglesia católica. Era más famoso que ningún otro en sus tiempos. Hoy en día su nombre casi se ha perdido en el olvido. Entre los escritos de Madame Guyon y de Fenelon va a encontrar los tesoros espirituales más ricos que se puedan hallar hoy a su alcance. Fenelon murió en 1715 como consecuencia de un accidente que sufrió mientras atravesaba un puente en un carruaje. La muerte de Madame Guyon y la de Fenelon marcan el final de una época no solo en la historia de Francia, sino también en la historia cristiana. Desde entonces no ha habido voz alguna que se haya alzado para llevar a los creyentes a las alturas
de las riquezas espirituales como las de ellos. Miguel de Molinos. Todo lo relacionado con Miguel de Molinos parece una tragedia. Sin embargo, necesitamos recordar que hubo un tiempo en que Miguel de Molinos era venerado en la Iglesia Católica tanto como sus dos luminarias mayores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ambos españoles. ¿Es coincidencia que Miguel Molinos naciera también en España unos 100 años después de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa? Siendo joven, Molinos fue llevado a Roma, al Vaticano. Allí se convirtió en una de las personas más influyentes, para hacerlo después en toda Italia y a lo largo y ancho de Europa. Su ministerio atraía a miles de personas. Se dice que hubo un momento en que 20.000 personas estaban participando en reuniones en sus hogares para seguir su libro Guía Espiritual. La orden jesuita comenzó a sentir gran temor y fuerte celo de él. Se le hicieron acusaciones, se encontró que aquellas acusaciones no tenían fundamento y creció su influencia. Más tarde sus libros se abrieron paso en todos los idiomas de Europa Occidental. Hay quienes han supuesto que su guía espiritual influyó en Jean Guyon. Es casi seguro que no es cierto, sin embargo la historia los clasifica a ambos como quietistas, porque ambos enseñaban que la voluntad de Dios era que estuvieran quietos ante Dios y en la presencia de la persecución. Otra forma de describir lo que enseñaban es que los cristianos deben permanecer indiferentes ante las cosas negativas que les suceden. Nuevamente los jesuitas trataron de destruir a Molinos. Finalmente se le obligó a someterse a juicio en 1687. En él, Molinos fue hallado culpable de herejía. En toda Europa quemaron sus libros. Además, el Vaticano puso la guía espiritual en su lista negra. Si alguien se atrevía, aunque fuera a poseer el libro, esto significaba la excomunión automática de la Iglesia. Molinos fue encerrado en una mazmorra sellada y nunca se volvió a ver su rostro. Murió en 1696. Sin embargo, hay una historia según la cual mientras estaba en la mazmorra se arrepintió de sus enseñanzas. El Papa declaró día de fiesta en Roma. La gente danzó por las calles al oír que el gran hereje se había retractado. En la bóveda donde se le puso solo aparecen estas palabras: Miguel de Molinos, el gran hereje. Molinos fue procesado en secreto. Nunca se ha permitido conocer la transcripción de ese juicio. Hasta el día de hoy se la mantiene bajo candado. El Vaticano se niega a darle acceso a nadie a estos documentos. Al parecer, caminar cerca del Señor es algo que no es religiosamente aceptable. Tal vez lo único que haya mantenido vivo el recuerdo de Miguel de Molinos sea la acusación de que Jean Guyon se encontraba entre sus estudiantes. Solo recientemente se ha vuelto a imprimir la Guía Espiritual, su monumental obra. Las obras de Madame Guyon, Fénelon y Molinos tienen notables parecidos entre sí en muchos sentidos. Tal vez el aspecto más exclusivo de este parecido sea el hecho de que hayan sido todas tan prácticas. Hay una gran cantidad de verbosidad espiritual, pero por lo general se puede notar que este tipo de escritores muy raras veces descienden a la práctica. Estos tres conocían los problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos de caminar junto al Señor Jesucristo. También los tres ofrecieron soluciones a nuestros problemas. Su vida refleja lo que enseñaron. Los tres tenían esa rara disposición para ir a la cruz, para no atacar ni defender. Ahora usted tiene en su posesión un centenar de páginas de sus escritos. En todo el idioma no va a poder encontrar literatura mejor para señalarle hacia el Señor y sus caminos. Quiera Dios que estos tres testigos suyos se unan en una sola voz para hablarle a su vida. Jean Guyon. Son pocas las personas que están conscientes de la increíble influencia que Jean Guyon ha tenido sobre la familia cristiana en los últimos 300 años. Mucho mayor que algunos fundadores de denominaciones y tal vez más que todos los que tienen un nombre grande y famoso en la historia cristiana. Solo hay un autor procedente del mismo siglo en que ella vivió que la supera. Se llama Guillermo Shakespeare. De hecho, son los dos únicos escritores del siglo XVII cuyos libros aún son muy populares. Jean Guyon es la mujer más leída en la historia cristiana. Aún hoy su influencia abarca todo el planeta. Sus libros han sido publicados en todos los idiomas principales. Nadie ha escrito jamás con la profundidad con la que escribió esta mujer. Hay que llevar al corazón y atesorar sus palabras. Es una autora cristiana sin paralelo. Jean Guyon nació en 1648 cuando llegó a los 30 años y se hallaba entre los cristianos más influyentes de Francia. Sin embargo, tal parece que no pudo evitar los problemas con la Iglesia Católica. Fue encarcelada en el convento de monjas de Antonio, aún antes de ser famosa. Más tarde fue arrestada en diversas ocasiones.
Esos arrestos se basaban más en los celos y las intrigas que había en la corte de Luis XIV que en nada que tuviera que ver con sus escritos o su vida. Madame Guyon fue finalmente obligada a comparecer ante un tribunal investigador. Fue juzgada por su biografía y por sus libros El Cantar de los Cantares y Torrentes Espirituales. Dos de los tres obispos que formaban el tribunal presentaron la moción de ponerla en libertad, con lo que forzaron al tercero, que era el arzobispo Bossuet, a estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, Bossuet la engañó haciendo que dejara su diócesis y diciendo que ella lo hacía sin permiso suyo. Luis XIV la odiaba e hizo que la arrestaran con este pretexto. Como castigo, la internaron primero en la Torre de Vincennes y trasladada más tarde a la Bastilla. La autobiografía de Madame Guyon, escrita para inspección privada, se ha convertido en una de las biografías más importantes de la historia cristiana. No va a hallar ningún escritor de generación alguna que haya alcanzado la profundidad alcanzada por ella. Léala, y léala bien. Es lo mejor que la fe cristiana puede ofrecer, en especial a los que buscan un caminar más profundo con Cristo.